Abran su Biblia, hermanos, en Éxodo capítulo 7, versículo número 14. Voy a leerlo, hermanos, vayan siguiendo la lectura con su vista y después hacemos una oración. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Vamos a orar. Padre poderoso y eterno, nos ponemos en tus manos una vez más, Señor, para que al meditar en tu palabra nuestra mente esté clara, nuestro corazón esté dispuesto. Que seamos capaces, Señor, de entender tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida. Ayúdanos a creer y a confiar, Señor, que tú eres el único Dios poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los egipcios tenían por lo menos, hermanos, por lo menos 80 dioses principales. Había más seguramente, pero por lo menos 80 eran los principales. Cuando Dios convierte el agua del río Nilo en sangre, por lo menos 3 de esos dioses fueron retados, fueron atacados, fueron avergonzados y por supuesto, hermanos, fueron derrotados porque nada pudieron hacer. El primero de ellos se llamaba Osiris, aquí se los presento. Este era propiamente el dios del Nilo. Nada pudo hacer, hermanos, cuando el agua se convirtió en sangre. Ellos lo adoraban, lo veneraban y nada pudo hacer. Otro dios que fue atacado en el Nilo fue el dios Nu o Nut, que era el dios que le daba vida al río. Este dios fue atacado, fue avergonzado y nada pudo hacer. Cuando los peces murieron porque el río se convirtió en sangre, este dios, que es el dios que daba la vida, fue destruido y fue avergonzado. Y un tercer dios, hermanos, sobre este dios hay polémica, porque hay algunos que dicen una cosa y hay otros que dicen otra cosa. Este es el dios Hapi o Api. Este es el dios de la fertilidad del Nilo. Aquí las opiniones están divididas porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Solo un egipcio de esa época nos podría decir lo que era la verdad. Pero en un libro que yo estaba leyendo, hermanos, dice lo siguiente, que este dios es representado como un hombre, pero con características. Por ejemplo, tiene senos de mujer y comió muchos tacos, no, está embarazado. Un hombre embarazado, uno dice, bueno, pero ¿eso qué? ¿Por qué? Porque este dios, hermanos, ¿se acuerdan que les dije que el río se desbordaba cada año? Y de ese desbordamiento, cuando las aguas se retraían, quedaba una sustancia que se llamaba limo, y esa sustancia fertilizaba la tierra de una manera extraordinaria. Todo lo que se sembrara después del desbordamiento del Nilo se daba mucho. Entonces, se dice que este dios era el que controlaba ese desbordamiento, era el que controlaba esa cosa de limo, fertilizar la tierra,
Y entonces se le atribuye el renacer de Egipto, el renacer de todas las cosas, el que amamantaba a Egipto, el que daba la vida a Egipto. Por eso se representa como un hombre con senos, porque amamantaba a Egipto y embarazado, ¿no? Que curioso. Aunque hay algunos escritores que dicen que no, que nada más era el dios de la fertilidad, pero pues son cosas tan antiguas, hermanos, que realmente a veces existe polémica al respecto. Pero estos tres dioses, hermanos, Osiris, Nut y este último que se llama Hapi, eran los dioses principales del río Nilo. Estos dioses fueron retados, fueron avergonzados y fueron destruidos, porque cuando el Nilo y las demás fuentes de agua se convirtieron en sangre, nada pudieron hacer para detenerlo. Vamos a leer dos versículos. Éxodo 12:12. Fíjese, hermano, lo que este versículo dice al final. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios ¿sobre quién? Sobre todos los dioses de Egipto. Esto lo dice referente a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Pero en cada plaga ocurrió lo mismo. Los dioses de Egipto fueron llevados a juicio y fueron destruidos por Dios. Ahora vamos a Números, capítulo 33, versículo número 4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, dice al final, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. No solo los egipcios fueron heridos, hermanos, sino los dioses egipcios fueron derrotados en aquella primera plaga, y lo mismo ocurre con las otras plagas. Hay un detalle importante que considerar en este relato. Regreses a Éxodo, por favor, al capítulo 7. Vamos a releer el versículo 19. Aquí hay un detalle. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto. Hasta ahí nada más. No solo las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, sino los estanques, los arroyos, todo depósito donde hubiera agua se convirtió en sangre. Ahora vea lo que dice al final el versículo. Así en los vasos de madera como en los de piedra. Hay dos formas de interpretar esta parte final del versículo. Hay escritores que dicen, bueno, lo que pasa es que en aquel tiempo, hoy nuestros vasos son de cristal, de vidrio, de plástico, de madera, a lo mejor de metal. Pero en la época egipcia, en esta época, los vasos, los utensilios de cocina o eran de piedra o eran de madera. Entonces hay escritores que dicen, hasta esos recipientes domésticos donde tenían agua, hasta ahí hubo sangre. Pero hay un escritor que dice, hermanos, que este versículo en su idioma original, en el hebreo, no dice los vasos de madera y de piedra, simplemente dice madera y piedra y omite la palabra vasos. Y entonces este escritor dice, bueno, lo que pasa es, cuando dice madera y piedra, no se está refiriendo a utensilios domésticos como vasos, como trastes o platos, sino que se está refiriendo a los ídolos de madera y de piedra que los egipcios tenían y que en cada casa había varios de ellos. ¿Cómo corroboramos esto? Bueno, este mismo escritor dice, todas las veces que en el Antiguo Testamento nosotros leemos madera y piedra, no se refiere a utensilios, no se refiere a trastes, se refiere a ídolos. Sin que pierda Éxodo, vean Deuteronomio capítulo 29, versículos 16 y 17. Aquí como que se está haciendo un recuento de lo que se vivió en Egipto. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y de piedra, de plata y oro que tienen consigo. Dice este escritor, cuando en el Antiguo Testamento leemos madera y piedra, y casi siempre se refiere a ídolos, a esculturas, a imágenes abominables delante de Dios. Entonces en el relato de Éxodo, donde dice que hasta se convirtieron en sangre los vasos de madera y los vasos de piedra,
dice este escritor. Lo que pasa es que muchos egipcios tenían la costumbre de tempranito levantarse e ir a lavar sus ídolos al río. Era parte de la adoración que le daban a sus dioses falsos. Bueno, ese día no lo pudieron hacer porque el agua estaba convertida en sangre. Sus dioses ni siquiera para eso sirvieron en ese momento. Ese ritual que tenían todos los días, muchos de ellos, de levantarse temprano, ir al río y lavar sus ídolos y después ir a ponerlos en su altar, bueno, ese día no se pudo hacer porque Dios había herido las aguas del Nilo y en ese momento todo se trastornó. Lo que yo quiero que usted vea, hermanos, lo que es evidente, que no hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios ni de piedra, ni de madera, de yeso, de tela, de oro, de plata, del material que sea, hermanos, que pueda hacerle frente a Dios. Los dioses del Nilo nada pudieron hacer. Nada, absolutamente nada. ¿Será, hermanos, que hoy seguimos adorando dioses? Seguramente ya nadie adora a Osiris, ni a Nut, ni a Hapi, a ninguno de esos tres que le presenté, ¿verdad? Seguro ya son dioses que quedaron en el olvido, quedaron atrás y nadie los adora. Pero hoy tenemos otras deidades en la sociedad y no vamos a hablar de las vírgenes y santos, eso sabemos que son nada delante de Dios. Dice la Biblia, tienen ojos y no pueden ver, tienen manos y no pueden tocar nada, tienen boca y no pueden hablar, tienen pies, hermanos, y tan inútiles son que los adoran tienen que llevarlos de un lugar a otros. Esos dioses supuestamente pueden hacer milagros, cosas, pero ni siquiera pueden ponerse de pie por ellos mismos y transportarse ellos mismos. Esos dioses todos los conocemos, pero hay otros tipos de dioses, hermanos, que no tienen quizá una forma física, no son un ídolo de madera, de piedra, pero sin embargo la gente los adora el día de hoy. El dinero puede ser un dios. La Biblia misma dice, hablando del Señor Jesucristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El trabajo puede ser un dios, lo material puede ser un dios, la salud puede ser un dios, el aspecto físico, el cuerpo, la juventud puede ser un dios, hermanos, cuando confiamos más en esas cosas de lo que confiamos en Dios. ¿Y qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si Dios, así como trastornó a los dioses del Nilo, así como hirió el Nilo y le convirtió en sangre y sus dioses quedaron avergonzados? ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios atacara a los dioses que hoy la gente adora? Ocurriría exactamente lo mismo. Si Dios tocara el dinero, si Dios tocara el trabajo, si Dios tocara lo material, si Dios tocara la salud, si Dios tocara el aspecto físico, la vanidad, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros decidimos confiar en cualquier Dios que no sea el Dios de la Biblia, hermanos? Nuestra ruina está asegurada. ¿Cuántos siglos, cuánto tiempo los egipcios no confiaron en el Nilo y los dioses que el Nilo representaba? Y cuando Dios llega y lo hiere y lo convierte en sangre, hermanos, ¿qué pasó? Nada pudieron hacer. Regresen a Éxodo 7, por favor, 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Los hechiceros egipcios imitaron esta plaga y también convirtieron agua en sangre. Y eso ocurre con la plaga siguiente, con la plaga de ranas. También los hechiceros imitan y hacen salir ranas. Pero no se trataba de hacer salir más ranas, se trataba de quitar las ranas que ya estaban. No se trataba de convertir más agua en sangre, se trataba de revertir el proceso que Aarón había ocasionado al golpear, hermanos, en las aguas del Nilo con su vara. Ahora, hermanos, como les dije la vez pasada, Satanás tiene poder. Y si los hechiceros de Faraón, hermanos, hicieron estas cosas, era por magia, que era como producto de Satanás. No importa si la magia es negra, si es blanca, si se le llama santería, hechicería, brujería, limpias, astrología, no importa el nombre que tenga. Todo ese tipo de artes, hermanos, provienen de Satanás y Satanás las maneja. Cuando hablamos de hechiceros profesionales, porque hay mucho charlatán que solo le quita el dinero a la gente, pero hay hechiceros que toman su trabajo en serio
Y sí pueden hacer cosas, hermanos, sí pueden hacer maldiciones, enfermedades, lo que usted quiera. Y todo eso proviene de Satanás. Pero así como Aarón golpeó las aguas del río Nilo y las convirtió en sangre, y nada pudieron hacer los hechiceros de Faraón o los hechiceros de Satanás, que es lo mismo, hermanos, Satanás ha sido destruido también. Alguien lea, por favor, Colosenses 2, 14 y 15. Esa victoria que Dios tuvo sobre Faraón y los egipcios, o sobre Satanás, la vara convertida en serpiente, luego las 10 plagas siguientes, fueron victorias pequeñas. Si la comparamos con la victoria suprema que Dios iba a tener sobre Satanás en la cruz del Calvario. Aquí dice el apóstol Pablo, despojó a los principados y a las potestades. Eso se refiere a demonios, a Satanás y a su reino. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, ahí Satanás fue derrotado de una vez y para siempre. Y no solo Satanás, su reino. Ahora, por favor, lean Hebreos 2:14. Dice el escritor de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto significa, así como los seres humanos son de carne y de sangre, Él, nuestro Señor Jesucristo, también se hizo de carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es ese? El diablo, Satanás. Todos aquellos que confían en Satanás, en la brujería, en la hechicería, en la santa muerte, como le quieran llamar, hermanos, van a tener su parte en el mismo lugar donde Satanás va a ser arrojado, que es el lago que arde con fuego y azufre. Satanás, hermanos, es un enemigo derrotado, es un enemigo destruido por nuestro Señor en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, cuando la primera plaga se desata, el agua convertida en sangre, hermanos, una victoria de nuestro Señor. Ahora, ¿sabe usted, hermano, que esta primera plaga que cayó sobre Egipto, el agua convertida en sangre, ¿sabe usted que se va a repetir una vez más? Va a volver a ocurrir. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. A lo largo de la historia, el cristianismo tiene como 2000 años de existencia, pero el pueblo de Dios existe desde Abraham. Desde Abraham hasta nuestros días han pasado miles y miles de años. Y a lo largo de esos miles y miles de años, siempre ha habido hombres y mujeres que han sido fieles a Dios, que lo han buscado, que han tratado de servirlo, de estar con Él, antes en la religión judía, ahora los que somos cristianos por medio de la iglesia. Y así como siempre han existido a lo largo de la historia hombres y mujeres que han dado su vida por el Evangelio, que han vivido para el Evangelio, que no les ha importado el mundo, sino que ellos han querido ser fieles a Dios y que incluso muchos de ellos murieron como mártires entregando su vida por Dios. También al mismo tiempo ha existido gente que se ha burlado de los cristianos, que se ha burlado de la iglesia, que se ha burlado de Dios, que se ha burlado de la Biblia. Los que han llegado más allá, pues han matado cristianos en ese odio que se siente. ¿Usted cree que eso queda sin justicia? ¿Usted cree, hermano, que eso va a quedar así, como que Dios dijo, bueno, pues ya mataron a mis hijos, ya les hicieron la vida imposible, se burlaron de ellos, bueno, como yo soy Dios y soy muy bueno, a todos los perdono? No, hermanos, aquí dice
Los ángeles llegaron, derramaron su copa sobre las fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. Y esa sangre de mártires que fue derramada, Dios se las va a dar a beber a todos ellos. No va a quedar, hermanos, por inocente aquel que haya derramado la sangre de un cristiano. No va a quedar por inocente aquel que se burle del cristianismo, aquel que se burle de la Biblia, aquel que se burle de Dios, de Cristo o del Espíritu Santo. Esta plaga de sangre que ocurrió en Egipto se va a repetir, hermanos. Cuando Dios juzgue a la humanidad, cuando Dios derrame su ira sobre la humanidad, hermanos, todos esos van a ser castigados. Los egipcios, Faraón, se burló de Dios. Primer milagro, las varas convertidas en serpiente. Eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero si usted ha visto la película de los 10 mandamientos, en esa escena, el faraón le dice a Moisés y a Aarón, el poder de su Dios es magia barata. Entonces van a traer a sus hechiceros y hacen lo mismo. No es así, hermanos. Dios es el juez justo del universo. Vamos a releer el versículo número 5, una vez más, Apocalipsis 16, 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esa idea absurda, antibíblica y hasta diabólica que el mundo tiene y dice, es que Diosito es muy bueno, Diosito a todos nos perdona, Diosito a todos nos quiere. Eso es falso, hermanos. Si hay alguien que es justo, implacable, fuego consumidor, ese es Dios, hermanos. Y aquel que no esté bajo la cobertura de Cristo, hermanos, la va a pasar muy mal al final. Muy, muy mal. Hemos leído el relato de la serpiente y de la plaga de sangre. En los siguientes relatos de las 9 plagas que restan, hermanos, hay versículos que dicen que mientras en Egipto estaba pasando esta plaga, donde el pueblo de Dios estaba, no había nada. Dios guardó a su pueblo. Hay una de las plagas que es la plaga de las tinieblas, donde Dios mandó unas tinieblas tan densas sobre Egipto que dice que durante varios días ningún egipcio se pudo parar de donde estaba porque no veía nada. Las tinieblas eran espesas y profundas, pero en la casa de los hebreos, en cada casa había luz. Si estamos bajo la cobertura de Cristo, si Cristo es nuestro Señor, hermanos, las cosas serán bien. De lo contrario, la misma furia, el mismo juicio y hasta las mismas plagas que cayeron sobre Egipto, caerán, hermanos, aquellos que no tengan la cobertura de Cristo. Esa plaga de sangre se repite. Lo que yo quiero que vea, hermanos, que solo Dios es poderoso. Nada ni nadie puede hacerle frente a Dios. Hechos 4:12, alguien léalo por favor. Dicen aquí los apóstoles predicando, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y solo en quién podemos ser salvos? Cristo. No hay otro nombre, ni María, ni el Papa, ni San Judas, ni ningún santo, ni ninguna virgen. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya para concluir, hermanos, quiero que vayan en su Biblia. Con este versículo terminamos. Jonás capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometo. Vean lo que dice la última línea, hermanos. La salvación es de Jehová. Esta frase, hermanos, este versículo, la salvación es de Jehová. Usted no sabe lo profundo que es. Voy a tratar de explicarle un poquito, hermanos, la profundidad de estas palabras. Dice, la salvación es de Jehová. Esta es una de las declaraciones, hermanos, más extraordinarias que hay en la Biblia. Cuando Dios desató la primera plaga sobre Egipto, convirtiendo las aguas del río Nilo en sangre, hermanos, los dioses egipcios, que ya le presenté entre ellos, pero hay muchos más, fueron retados, fueron exhibidos, fueron derrotados, y la demanda de Dios se mantuvo firme: deja ir a mi pueblo, si no lo dejas ir, voy a traer otra plaga. Y la demanda siempre era
la misma. Los dioses egipcios, como ya hemos leído y vamos a seguir leyendo, hermanos, fueron totalmente inútiles para ayudar a los egipcios en el momento que más lo necesitaban. El día de hoy no tenemos a Moisés, tenemos a Jesús, que dice la Biblia, es más grande que Moisés todavía, inmensamente más grande que Moisés. Hace lo mismo, hace exactamente lo mismo que Moisés hizo en la época egipcia. Reta a los dioses que hoy la gente adora, y estos dioses se ven inútiles ante el poder de Dios. Esta frase que dice, las salvaciones de Jehová, significa que solo Dios puede proveer salvación. Y esa salvación, hermanos, es a través de Cristo y nada más. Ahora, dentro de todos los dioses que hoy pudieran existir en la actualidad, no solo de piedra, de madera, de papel, de plata, de oro, de lo que usted quiera, inmateriales incluso, hay un Dios que es el más peligroso de todos los dioses. Ante este Dios, estos Osiris, Hapi, Nut se quedan nada, son cero. Este es un Dios peligrosísimo. Solamente que como no tiene figura, no tiene una iglesia, no tiene un altar, no tiene un culto oficial, pues puede pasar desapercibido. ¿Sabe cuál es este Dios? El amor a uno mismo. El hombre se adora a sí mismo. El hombre se exalta a sí mismo, porque ha hecho muchos avances en la tecnología, porque ha avanzado muchas cosas, ¿verdad? Hoy los celulares, hermanos, hacen cosas que si, por ejemplo, gente de mi edad, cuando éramos niños, nos lo hubieran contado, hubiéramos dicho, ay, ajá, hasta crees que un teléfono va a hacer eso. Si en mi época casi ni teléfono sabía, que tenía teléfono en su casa era rico, y hoy los teléfonos hacen todo, y muchas cosas, hermanos, coches que se conducen solos, ya no están chofer, o sea, cosas sorprendentes que la tecnología ha avanzado. La humanidad se siente Dios, la humanidad se siente grande, la humanidad se adora a sí misma, la humanidad cree que todo lo puede. A tal grado la humanidad se adora a sí misma que dicen muchos, no tenemos necesidad de Dios. Es más, fue el hombre el que creó a Dios, no Dios el que creó al hombre. Y por lo tanto podemos manejar a Dios a nuestro antojo. Pero este versículo de Jonás que dice, las salvaciones de Jehová, implica muchas cosas. Yo voy a decir una lista de las cosas que implica. Primero, que Dios está por encima del hombre y no al revés. Que es el hombre el que tiene que servir a Dios, no Dios el que tiene que servir al hombre. Las salvaciones de Jehová significa que el hombre no tiene libre albedrío en lo que se refiere a la salvación. Mucha gente falsamente piensa que tiene que escoger entre Dios y el diablo. No, el hombre es del diablo por default. Si Dios llega a su corazón es por la gracia bendita de Dios, no porque el hombre haya decidido. Esta frase de las salvaciones de Jehová significa que el hombre no se puede salvar por sus propios medios. Usted puede hacer el esfuerzo de portarse bien, nunca decir groserías, no pensar cosas malas, no ofender a nadie, portarse bien todos los días de su vida. Quiero ver que lo logre, ¿verdad? Si apenas saliendo alguien se nos cierra y ya le recordamos hasta quién sabe. Pero suponiendo que usted pudiera portarse perfectamente, nunca decir una grosería, ni una mentira, ni pensar nada, ser el hombre o la mujer más bueno o buena del mundo, ni así va a alcanzar la salvación. Porque el hombre no se puede salvar por sus propios medios. Toda religión que no tenga a Cristo en el centro y su cruz, no puede otorgar salvación. La salvación es un plan que se originó en la mente y en el corazón de Dios. Dios lo planeó y Dios lo va a llevar a cabo. La salvación es algo que va a llegar a su éxito final, no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Yo en mi salvación no puedo contribuir en nada. En lo único en lo que puedo contribuir es con mi pecado. Y en eso sí soy experto para contribuir. Pero no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. No soy yo el que elige a Dios. Es Dios el que me ha elegido a mí. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, yo los escogí a ustedes. Dios, hermanos, es el que inicia la salvación y es el que la va a llevar
a su conclusión. Por eso Jonás dice, la salvación no es del hombre, la salvación no es de buenas obras, la salvación es de Dios, la salvación es de Jehová. Los egipcios, hermanos, se dieron cuenta, algunos tarde, algunos temprano, de que no podían hacer nada contra el poder de Dios. Y cuando los soldados egipcios quedaron sepultados en el mar, dijeron, es imposible luchar contra Dios. Es imposible, hermanos, salvarnos a nosotros mismos si no es por medio de Jesucristo. Lo que yo quiero que usted vea, hermano, que solo en Cristo hay salvación. Dios envió a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo. Hoy en la humanidad, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos. Y solamente aquel que se rinda a los pies de Jesucristo y que lo tome como su Señor y Salvador va a poder ser salvo, incluso de esa plaga de sangre que se va a repetir una vez más sobre la humanidad. La salvación, hermanos, es de Jehová y el único medio para adquirir esa salvación se llama Jesucristo y Él en la cruz del Calvario. Si no es a través de Cristo, hermanos, no puede ser. Y en la serie de sermones pasados decíamos que seguir a Cristo es difícil, es complicado. Así que, hermanos, debe quedarnos eso en la mente, la salvación es de Dios. Si usted es salvo, es por la gracia de Dios. Y si su salvación va a llegar al final, hermanos, es por la gracia de Dios también. Vamos a orar. Eterno Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque así como un día enviaste a Moisés a liberar a tu pueblo que estaba esclavizado en Egipto, hace un día, Padre, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario y librar a todos los que estaban esclavizados por Satanás. Y en esa cruz, Señor, tu Hijo derrotó a Satanás y a todas sus huestes. Y si hoy somos salvos y gozamos de libertad, Señor, es porque tú nos has dado esa libertad. Te alabamos, Señor, y te glorificamos porque tú eres el único Dios poderoso y verdadero. Ayúdanos, Señor, a reconocerte siempre como el único Dios. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra salvación depende de ti. Nuestra salvación es tuya. Si dependiera de nosotros, Señor, hace mucho tiempo que lo hubiéramos echado a perder ya. Pero la salvación es tuya. Tú la creaste, tú la ideaste, tú la trajiste a nuestra vida, Señor, y tú la vas a llevar a una feliz conclusión. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por habernos enviado un libertador infinitamente más grande que Moisés, con señales y prodigios más grandes que las que Moisés hizo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.